Pasa Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. No sé si pudieron ver el eclipse anoche, pero fue verdaderamente impresionante. No cabe duda que vivimos en un universo de milagrería. Es un milagro este lugar en donde estamos, y el ver pasar la sombra de nuestro planeta sobre la superficie de la luna es subyugante, por decirlo menos. Les saludo, espero que lo hayan visto y que lo hayan visto en vivo, y que de vez en cuando háganlo como ejercicio, vean hacia el cielo, vean hacia arriba y dense cuenta de la inmensidad que nos rodea, que es extraordinaria, es total. Y luego piensa uno, ¿no?, sobre la existencia de Dios. Dios, nada más con ver eso, sabemos que tiene que estar en algún lado observándonos. Les saludo esta mañana con mucho entusiasmo a través de centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, los podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con, y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludo esta mañana y les invito para que estén con nosotros hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México, en su programa, con la información que usted y yo tenemos que ventilar de alguna suerte. Hay cosas muy importantes. Bueno, empezamos aquí, les tengo un resumen, las noticias de esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, el día de ayer circuló un video en las redes sociales, el sábado y el domingo, que no lo voy a reproducir aquí porque es verdaderamente lamentable, pero vemos ya que se está dando una canibalización, así estrictamente, de los delincuentes hacia nuestros policías federales, esos que están entrenados para no hacer nada, igual que los soldados, igual que la marina, porque los delincuentes son también seres humanos, pero esos seres humanos abren el pecho de sus víctimas, les extraen el corazón y se lo comen. Eso, miren, yo he visto todo, prácticamente todo en la vida, pero lo que vi en estos videos es algo que me revolvió, no el estómago, me revolvió el alma. Y se los quiero comunicar a ustedes porque se cierne sobre nuestro país. Los demonios andan sueltos, y pienso que alguien los está soltando. Y no quiero pensar ni siquiera en quién, porque puede ser alguien que a lo mejor nos está guiando o tratando de guiar. Al celebrar el Día del Maestro, Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, anunció que entre los maestros que ganan menos de 20,000 pesos tendrán un aumento salarial del 7,5%. Ante el presidente y Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno, la titular, porque es titular, de la Secretaría de Educación Pública, explicó que el aumento es producto de un proceso de austeridad y de ahorro por parte del gobierno. Prevé un aumento escalonario del 3%, 2% y 1% para aquellos salarios menores a 20,000 pesos, beneficiando con el mayor porcentaje a quien menos ingresos perciben. En promedio, los trabajadores con ingresos menores a 20,000 pesos mensuales observarán un incremento del 7.5% aproximadamente. Cuando habla de un aumento escalonario, me pregunté de qué se tratará. Bueno, será escalonado, pero en fin, el hecho es que así habla la secretaria de Educación Pública. López Obrador reitera que se van a revisar los contenidos de los libros de texto porque no quiere en México creadores de bombas atómicas, sino de fraternidad. Vamos a continuar mejorando la calidad educativa, y esto implica la revisión con ustedes, como se está haciendo, de todos los contenidos educativos. No queremos inventores,
de bombas atómicas. No, queremos creadores de fraternidad, queremos maestros que enseñen a alumnos que van a ser buenos ciudadanos, que van a ser fraternos, que van a practicar el amor al prójimo. No quiere inventores de bombas atómicas el presidente de la República. El presidente pidió, ¿qué puede decir un fósil, no? El presidente pidió a la Secretaría de Hacienda revisar que las pensiones no sean individualizadas, sino que el Estado garantice su viabilidad. Vamos también a mejorar la situación económica, social de maestras y maestros. Mañana se va a hacer un anuncio. Se trata de destinar más recursos para apoyar. Es lo que dice el presidente. Alfonso Cepeda, que es el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, asegura que reconoce la valentía del presidente López Obrador. No sabemos a qué valentía se refería, pero él la reconoce. Ante más de 3,000 operadores de programas sociales, el presidente aceptó la poca eficacia del aumento del 70% al salario mínimo ante la inflación que superó ya niveles que van por encima de lo controlable, 7.6%, la más alta en los últimos 21 años. Es nada más para tener una idea del daño que hace la inflación, porque podemos tener más ingresos, pero hay que pagar más por lo que consumimos. Es un impuesto terrible que afecta más a los pobres, a la gente humilde. Cuando veo a este hombre gobernando este país, digo, bueno, ¿qué hicimos mal? Y por supuesto, ya sé qué hicimos mal. Ahora tendremos que ver qué tenemos que hacer para que las cosas salgan bien. López Obrador fue al World Trade Center de Veracruz. Ahí se reunieron unos 3,200 servidores de la nación, técnicos del programa Sembrando Vida y funcionarios de la Secretaría de Agricultura y de la Agencia de Seguridad Alimentaria para presentar su Jornada Nacional de Productor para el Autoconsumo. Se trata de un plan por el que se sembrarán granos en terrenos que ya forman parte de Sembrando Vida. Ya no saben ni por dónde. A invitación de Rocío Nale, la secretaria de Energía, el gobernador de la Ciudad de México, el gobernador de Campeche, Tabasco y Oaxaca realizaron el sábado un recorrido por la refinería de Dos Bocas. Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno, aseguró que el signo de la cuarta transformación es el de obras que realiza que pronto lograrán la soberanía energética y que ellos no desperdician dinero. Para apoyar la campaña de Marina Vitela en Durango, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, que ya abiertamente está haciendo campaña por los candidatos de Morena, resaltó que gracias al presidente se logró controlar la epidemia del COVID. Argumentó que compró millones de vacunas en todo el mundo. Pues el presidente López Obrador fue el que consiguió esas vacunas. Habló con el presidente de Rusia, de China, de Estados Unidos, con todos los organismos. Y con ese prestigio, ¿y en qué se traduce? Pues en conseguir vacunas cuando no había. Pues sí, eso, imagínense ustedes con el figurón que es, ¿no? Por segundo día consecutivo, Marcelo Ebrard hizo proselitismo a favor de los candidatos de Morena al gobierno de diferentes estados. En Reynosa, en Tamaulipas, acompañó a Américo Villarreal. Como una estructura paralela a Morena para impulsar al candidato presidencial aprobado por el presidente López Obrador, nació la organización Consorcio 4T. Estará encabezada por la ex jefe delegacional Leticia Quesada, ex periodista, que era cercana a René Bejarano, y quien tomó protesta a 110 dirigentes nacionales y 700 estatales. Esta agrupación, dicen sus coordinadores, también va por las candidaturas a diputaciones, a senadurías, a alcaldías para el 2024 que les corresponden, pues argumentaron que pese a que impulsaron al movimiento de la 4T, quedaron fuera de cargos de representación popular. Mientras que Marcelo defendió al candidato de Morena al gobierno,
Marco Cortés, presidente nacional del PAN, hizo lo mismo con su gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Fíjense qué devaluada está la vida política de México. Uno defendiendo a los candidatos de Morena y el otro a Javier García Cabeza de Vaca. Es impresionante. En un acto a favor de César Verástegui, candidato del PAN al gobierno, dijo que gracias a Francisco Javier García Cabeza de Vaca se alcanzaron logros en seguridad porque hubo mano firme y no se dobló y tampoco se vendió. Es lo que dijo. Adrián Novelo, juez primero de distrito en Yucatán, aplazó hasta el 27 de mayo la audiencia en la que decidirá si suspende por tiempo indefinido las obras de este controversial tramo 5 Sur del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum. Según registros del Consejo de la Judicatura Federal, la suspensión definitiva estaría vigente durante todo el tiempo que tome el trámite de juicio. Es el segundo aplazamiento de la audiencia originalmente programada para el 22 de abril, mientras sigue vigente la suspensión provisional otorgada por el juez el pasado 12 de abril. 3 directores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales presentaron su renuncia con fecha 15 de mayo en medio de presiones para avanzar en la manifestación de impacto ambiental de las obras del Tren Maya. Se trata de los directores de Impacto Ambiental, Juan Manuel Torres Burgos, de Calidad del Aire y Registro de Emisiones, Adolfo Cimadevilla, y de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, Ricardo Ortiz Conde. Y con esto empiezan a surgir un montón de irregularidades en torno a la construcción del famoso Tren Maya. Senadores exigieron al gobierno federal aclarar las renuncias de los directores de la Semarnat, advirtiendo que detrás de esto podría haber autoritarismo y también, incidir con miedo a algunas autoridades que tienen la obligación de ponerle orden a esta obra devastadora para el entorno ecológico en el sureste mexicano. Luego de la salida de Rogelio Jiménez Pons de la dirección de Fonatur, el 11 de enero, más de 100 funcionarios renunciaron a sus cargos en este organismo, entre ellos 5 directores, además de gerentes, coordinadores, ingenieros y analistas. Entre otras cosas, acusan presiones de los nuevos mandos para firmar los aumentos millonarios al proyecto del Tren Maya en los tramos donde ya comenzaron los trabajos. Algunos de los contratos que se deben firmar alcanzan hasta 800 millones de pesos, según denuncian exfuncionarios a un medio de comunicación nacional. En octubre pasado, Fonatur reportó al Senado que el costo inicial de la obra era de 140 mil millones y para inicios de este año ya se habla de que esta ha subido hasta los 200 mil millones, aparte que la obra va atrasada y con serias irregularidades en lo que toca a los impactos ambientales que en su manifestación de impacto ambiental no coinciden con lo que realmente se está haciendo en la obra. Activistas y ambientalistas criticaron los cambios en la Semarnat, advirtiendo que quienes entren deberán de acatar la ley. Gema Santana, cofundadora de Voto por el Clima y exdirector de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Presidencia de la República, reiteró que el proyecto del Tren Maya está mal y cualquiera que recorra la zona devastada por el tramo 5 puede darse cuenta de ello. Víctimas del colapso de la línea 12 del metro solicitaron un amparo para evitar la demolición del tramo gemelo de la interestación Tezonco-Olivos, para evitar que se pierda evidencia, según comunica Teófilo Benítez, abogado defensor. Sostuvo que uno de los objetivos de Claudia Sheinbaum es proteger a Florencia Serranía, la que fuera directora del metro y que fue fue el preámbulo de lo que después derivó en el colapso de la línea 12 del metro. Para el sistema de transporte trolebús Santa Marta Chalco se invertirán 6.400 millones de pesos y las obras concluirán en el 2024. De acuerdo con el proyecto ejecutivo, tendrá 13 estaciones. Es la primera vez que hablo de un proyecto ejecutivo entre las obras promovidas en esta administración. Los Reyes, La Caldera, Apolocalco, Eje 10, Avenida Cuauhtémoc, Puente Rojo, Puente Blanco, Parque Tejones, Oriente 50, Vicente Guerrero, Chalco Centro, así. Bueno, pues el trolebús busca ordenar la red de transporte basada actualmente en rutas de microbuses y de autobuses caracterizadas por
Lo que pasa, ¿no? Asaltos a bordo, que se sabe que hay asaltos a bordo y no hay una sola forma de inhibirlos, aunque las autoridades saben en dónde se dan, cómo se dan, quiénes son, lo saben todo. Bueno, menos hacer nada, por supuesto. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y finalmente, después de no haberle dado un centavo a Jalisco en los últimos 3 años de la Federación, el presidente López Obrador se comprometió por escrito ante los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, que son los dos emanados de Movimiento Ciudadano, a terminar presas y trenes suburbanos. Va a desembolsar 2.183 millones de pesos para la presa Libertad y el tren de Santa Catarina al aeropuerto de Nuevo León, de Monterrey. Para Jalisco, 7.900 millones de pesos para obras de infraestructura de agua y transporte como la presa del Zapotillo y el tren Guadalajara-Tlajomulco, que es una necesidad importante y además muy postergada en la zona. Los asaltos a tráilers en las carreteras registraron un incremento cercano al 10% y pasan de 3.000 en el primer trimestre del 21 a 3.300 en el 2022, según dice un análisis de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar. Aunque las autoridades de la Ciudad de México recibieron 297 millones de pesos por concepto de parquímetros entre el 2019 y el 21, solo 149.400.000 pesos de este total fueron destinados a obras de mejora en las colonias, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Movilidad. Se supone que las cuotas de los parquímetros son para ello, pero de todas maneras se desvía gran parte del presupuesto, no sabemos para dónde. La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio interpuso 20 denuncias ante la Secretaría de Economía en contra de organismos empresariales apócrifos. Héctor Tejada, presidente de la Concanaco, explicó que estas instancias sin registro cobran a los pequeños comercios por una supuesta afiliación. Ya sabe usted que para esto no hay limitaciones a la imaginación. Usuarios de Telcel reportaron fallas en la red a nivel nacional, no se pudieron realizar llamadas ni navegar en internet, la señal fue intermitente, el desperfecto fue principalmente en la Ciudad de México en este pasado fin de semana, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Coahuila y en Puebla, de acuerdo con el portal Down Detector. En el primer trimestre del año, la Fiscalía General de la República registró un subejercicio de poco más de 1.440 millones de pesos en el combate al delito y el crimen organizado, como si nos sobrara dinero por todo lo que se le destina a esta finalidad de inhibir al delito en la República Mexicana. La Fiscalía General de la República demandó ante un juez federal la extinción de dominio de una residencia en Ixtapan, Zihuatanejo, comprada en el 2013 por la esposa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos. Mediante un edicto, la Fiscalía General emplazó a posibles interesados a comparecer al juicio de extinción que lleva la juez primero de distrito especializada en esta materia, que es Esperanza Arias. Fíjense que no resultó ser trigo limpio y ahora se hace una investigación en Puebla contra Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Qué habla así de Morena de una forma tan pomposa? Pues resulta que es investigado por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión de impuestos por unos 400 millones de pesos, según revela una indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, a cargo de Santiago Nieto, que por cierto de Pablo Gómez no sabemos nada, ¿verdad? Nada. Se lo chupó la bruja. En fin, el hecho es que acompañan a Mier en la operación Angelópolis, dirigida por Gilberto Higuera Bernal, fiscal general de Puebla, Francisco José Romero Serrano, ex auditor general del Estado, y Jorge Arturo Rueda Sánchez, dueño del diario Cambio. Los hermanos Max y André Elman Arasi, dueños de Fibra 1, el mayor fideicomiso de inversión inmobiliaria en México, fueron denunciados por presunto lavado de dinero y fraude fiscal desde el 2020.
Un expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera revela que ambos reportaron al fisco ingresos muy por debajo de lo que realmente obtuvieron y que incluso llegaron a declararse en ceros y con pérdidas en casi todos sus ejercicios anuales. De una muestra de gastos de 21 millones de pesos, la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados encontró que de los 21 millones, casi 20, el 93%, fueron ejercidos de manera irregular por legisladores del Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena. El INE investiga al partido Fuerza por México, del líder sindical Pedro Aces, por pagos a proveedores dudosos por casi 93 millones de pesos, además de una indagatoria por el pago de 33, casi 34 millones de pesos, empresas sospechosas, según la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Se ha llamado constantemente a la gente de Pedro Aces a comparecer ante el Instituto Nacional Electoral y para ello no ha habido hasta este momento respuesta. Por una razón simple, pues no la hay, ¿no? No hay respuesta. ¿Cómo puedes explicar lo robado? Colectivos demandaron al gobierno capitalino respetar la glorieta de los desaparecidos, como así fue renombrada esta rotonda de Niza y Paseo de la Reforma la semana pasada. Familiares de personas desaparecidas colocaron fotografías, letreros, cartulinas, mantas, lonas en el lugar en donde estaba la palmera, que fue una de todas las que se han muerto en la Ciudad de México. Un día después, personal de la ciudad retiró las imágenes y posteriormente la rotonda fue rodeada por lo que suele pasar, vallas metálicas. Tras 29 días de haber sido reportada como desaparecida en Toluca, Zuleima Zaret Contreras fue encontrada muerta en el municipio de Sinapecuaro, en Michoacán. Aún no se localiza a su pareja, la última persona que la vio con vida. Una escolta de Hipólito Mora, un hombre ex autodefensa y también ex candidato al gobierno de Michoacán, fue asesinado en Uruapan sin dar a conocer la fecha en que este hombre resultó ultimado. Se informó que su cuerpo fue encontrado en un canal de aguas negras. 2 hombres presuntos integrantes del crimen organizado fueron asesinados a tiros al interior del restaurante Jardín Steakhouse en Uruapan, en Michoacán. Por otra parte, autoridades mexicanas aseguraron un tráiler con un arsenal en el cruce internacional Jerónimo Santa Teresa que conecta a Chihuahua con Nuevo México. La Guardia Nacional informó que integrantes de la corporación y personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México localizaron armas cortas y largas, así como cargadores de diferentes calibres y pirotecnia ocultos en 2 tambos dentro de un tractocamión. El bloqueo del viernes pasado de transportistas y comerciantes en Acapulco ocurrió luego que el ejército se confrontara y decomisara 3 armas y 100,000 pesos a policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero. Esta unión, el municipio de San Marcos, es en donde tiene sus operaciones. La Mesa en Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero informó que se respondió pronto a una denuncia ciudadana sobre la existencia de un grupo de personas armadas allá justamente en San Marcos. 10 meses después de las masivas protestas antigubernamentales, el Parlamento cubano aprobó por unanimidad un nuevo código penal que trata de evitar que se repitan y preservar el actual régimen socialista. La nueva ley tipifica como delitos los hechos más graves y lesivos para la sociedad que protege a los intereses del Estado y del pueblo. Esto, viene a ratificar, a confirmar otra vez el fidelismo luego de más de 60 años que se ha enseñoreado en la isla. 18 legisladores del ala de izquierda del Partido Demócrata en los Estados Unidos pidieron al presidente Biden levantar las sanciones en contra de Venezuela y continuar el diálogo como la única forma para poder tener algún tipo de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro. Partidarios del aborto salieron a las calles en diferentes ciudades de los Estados Unidos este sábado para manifestar su molestia ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia anule el derecho constitucional al aborto, y entre gritos de "mi cuerpo, mi elección", activistas se comprometieron a luchar por lo que llamaron libertad reproductiva. En los días posteriores a la filtración de un borrador que muestra que la Suprema Corte de los Estados Unidos podría anular el caso Roe contra Wade, que establece el derecho constitucional al aborto, el grupo de izquierdas
Move On duplicó su recaudación de fondos semanal. Además, una iniciativa en Michigan para incluir el derecho al aborto en votación que obtuvo más de 13,000 nuevas inscripciones de voluntarias. Fue una cosa espantosa lo que sucedió este pasado fin de semana. Al menos 10 personas mueren en un tiroteo masivo en un supermercado en Buffalo, en Nueva York, según informó la policía. Trascendió que Peyton Gendron fue el pistolero ya detenido, ingresó al lugar con un rifle y abrió fuego. En un escrito de 180 páginas, Peyton destacó en diversas ocasiones la llamada teoría del reemplazo, que es la idea de que los estadounidenses blancos corren el riesgo de ser reemplazados por personas de color. Hay que decir que agentes federales interrogaron a los padres del joven blanco de 18 años que disparó en el centro comercial de Buffalo y se ve claramente un crimen de odio racial que cada vez se ha proliferado mucho más luego de la segmentación que propuso en su momento el presidente Donald Trump en su paso por la presidencia de los Estados Unidos. Un muerto y 4 heridos es el saldo preliminar de un tiroteo en una iglesia al sur de California, según confirman las autoridades locales. Sigue habiendo delegaciones de norteamericanos que visitan a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Una delegación de senadores republicanos fue encabezada por Mitch McConnell. El viaje se produjo después que el senador de Kentucky, Rand Paul, bloqueara hasta la próxima semana la aprobación de $40,000 millones adicionales para ayudar a Ucrania y a sus aliados a resistir la invasión rusa, que ya lleva, por cierto, 3 meses y que ha provocado para el mundo un trastocamiento completo de la economía, con una inflación que se propone y que pues sigue creciendo y sigue amenazando a la producción en todo el mundo. La producción, el Producto Interno Bruto del mundo está decayendo, sube la inflación y esta falta de suministros energéticos proveniente de Ucrania y de Rusia está dando muchas consecuencias a Europa y después al mundo. El Grupo de los 7 pidió a los miembros del organismo mostrar un frente unido en contra de Rusia en una reunión de altos diplomáticos en Alemania y prometió apoyar a Ucrania hasta la victoria. Por cierto, que acaba de anunciar el grupo de las hamburguesas McDonald's que sale de Rusia, que no volverá a tener operaciones ahí hasta que no se arregle este conflicto con Ucrania. El presidente de Finlandia informó que su par ruso Vladimir Putin fue informado de la inminente candidatura de su país a la OTAN. Dice que la conversación fue directa y se llevó a cabo sin problemas, pues evitar las tensiones fue considerado como importante, pero Suecia ha permanecido históricamente al margen de estas alianzas militares. También se dispone a presentar en breve su candidatura para integrarse a la OTAN. Entre Finlandia y Suecia aliándose con la OTAN para proceder con lo mismo que en algún momento también quisiera hacer Ucrania, esto va a poner las cosas más tensas y puede acelerar un conflicto de mayores proporciones ante el mundo. Esto es peligrosísimo lo que está pasando. Casi 100 menores de edad fueron asesinados en un solo mes, el mes de abril, por el conflicto ruso-ucraniano, y millones más fueron obligados a huir de sus casas, según contabiliza la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. La UNICEF dice al Consejo de Seguridad de la ONU que los niños están pagando un precio inconcebiblemente alto en la guerra, con 239 muertes confirmadas y 355 heridos desde que Rusia invadió Ucrania. Y esto, es imperdonable. Un incendio el viernes en un edificio en Nueva Delhi dejó 27 muertos, según informan los servicios de emergencia en ese país. 6 personas mueren y casi 190,000 están en cuarentena tras la rápida propagación de una enfermedad febril en Corea del Norte, que no había dado muestras ni de noticias ni de nada. No se había colado nada hasta ahora que se ve que hay, por supuesto, un problema de carácter de salud pública en Corea del Norte. Incendios forestales en los Estados Unidos otra vez crecen, tanto en California, donde se prenden mansiones con
vistas multimillonarias del Océano Pacífico, como en las remotas montañas de Nuevo México, carbonizadas por el fuego, que no cesa luego de más de un mes de incendios. Estos siniestros tienen elementos en común: sequía, por un cambio, obviamente esto es un combustible ideal para las llamas que fueron impulsadas por viento, por intenso calor. 5.180 kilómetros cuadrados se quemaron en lo que va del año en Estados Unidos, la mayor cantidad que se da en un registro así desde hace 4 años. La Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, aquí en México, informó que al 15 de mayo se tienen 11 incendios forestales activos en Chihuahua que afectan un área preliminar de 5.264 hectáreas. 2 de ellos están dentro del área natural protegida en Papigochi y uno en un lugar que se llama Tutuaca. Con una intensa luz paulatinamente cubierta de una sombra y un eventual color rojizo, la luna se coronó en el cielo nocturno este domingo. Durante las últimas horas de este día y la madrugada del lunes, fue posible contemplar en México un eclipse total de luna. Un eclipse lunar sucede cuando la Tierra se interpone en el camino de la luz del Sol hacia el satélite natural. Hay 3 tipos de eclipses lunares: el parcial, prenumbral y el total, como el que fue en esta ocasión. Espero hayan tenido ustedes la oportunidad de verlo. Me impresiona ver hacia arriba y ver este tipo de fenómenos como el que aquí se presentó. Fue un momento preguntar esto. Circularon videos impresentables en los que narcotraficantes canibalizan a policías federales, llegando al colmo de la crueldad. ¿Queda alguna institución que cuide a los ciudadanos? Ha pasado mucha gente por nuestras formas de consumo y el 95% de ustedes me dice que no hay hoy una institución capaz de cuidar a los mexicanos. Por esta instrucción que hay, que como los delincuentes también son seres humanos, dicho por el presidente de la República, las Secretarías de Seguridad Pública, los soldados, los marinos, tienen la instrucción de proteger la vida de los delincuentes porque son seres humanos. Pero lo que está pasando es tremendo. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que a mí me ha tocado ver muchas cosas, ¿no? Luego de 48 años de estar ante un micrófono y una cámara. Y lo que pasó este fin de semana fue para mí algo verdaderamente triste. Triste y que me revuelve no solamente el corazón, sino también el alma. Que me hace pensar en que hay algo en México, hay algo en nuestro país que no está funcionando bien. Y pienso que lo que no está funcionando es la conducción de un constante llamado hacia la unidad de un pueblo que está confrontado, desunido
y que lo que vimos el pasado fin de semana, que no voy a reproducir aquí, fue tremendamente traumático. Se presenta un video en el que se va recorriendo en una toma por el piso a una serie de policías federales masacrados. Pero estoy hablando de 15 masacrados, tirados en el suelo. Y al final hay un policía que está en el piso, ya con el torso descubierto. Llega un delincuente, estimulado por otros delincuentes que están alrededor de ese policía, le clava un cuchillo, le abre el pecho, le mete la mano en el corazón, lo arranca y se lo come. En medio de la gritería de los narcotraficantes. Sí, una práctica similar a las que solían darse en los tiempos precolombinos entre los aztecas, como una forma de halagar a sus dioses, que tenía, por supuesto, un origen y un destino diferente. No, esto de este pasado fin de semana fue un culto al odio, fue un culto al diablo, fue la presencia de esta gente alrededor de supuestas autoridades con una idea de destrozar a una institución. Porque, por supuesto, este video pasa entre las fuerzas que integran el supuesto orden en nuestro país. Ellos sí lo vieron todos, los policías federales. Y saben de lo que pueden ser víctimas ante varias cosas. No tienen armas equivalentes a las armas de sus contrincantes. No tienen instrucciones para acabar con sus contrincantes, sino para conservarlos porque son seres humanos. No tienen ningún tipo de adiestramiento porque no lo tienen y están muriendo como moscas. Y cada vez más se va desmembrando la institucionalidad de lo que en otro tiempo era respetable. Eran nuestras autoridades que se encargaban de corregir las desviaciones de la delincuencia y las propuestas de ilegalidad que desde la delincuencia se emanaban. Y ahora los soldados son perseguidos, los policías son canibalizados, las instituciones son desprestigiadas y el presidente lanza mensajes para proteger a los delincuentes, como lo dijo en este pasado fin de semana. Y con todo ello, el país, los ciudadanos, nosotros, los mexicanos, nos encontramos en un momento de indefensión, porque no hay una institución que verdaderamente se ponga en medio de nosotros para defendernos. Y de ahí vienen las desapariciones y los feminicidios y las violaciones y las torturas y todas las demás acciones delincuenciales como los secuestros y las intimidaciones y los cobros de piso y los asaltos carreteros y a mano armada y en tus vehículos y en tu casa y todo. ¿Por qué? Porque hay un enorme estímulo para ser delincuente. Porque hay una impunidad brutal, porque hay un salvajismo que no tiene límites y que se presenta en mi país y que cuando lo veo y veo a un hombre que le mete un cuchillo a un policía, lo abre completo en sedal y le saca el corazón y se lo come. Imaginen ustedes que esto se dé en otro país. ¿Qué pensaríamos del país? ¿Qué sentiríamos por su gente? Por sus instituciones,
por su intento gubernamental de respetar las pautas del derecho, de la convivencia. Porque esto siempre, eventos de esta naturaleza, hay que tomarlos y proyectarlos. ¿Vamos hacia mejor o hacia peor? Nuestra situación dentro de 1, dentro de 2 años, va a ser menos violenta que lo que estamos teniendo hoy o más. Y si es más, ¿qué será? ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué sucederá con nuestras instituciones? Cuando los gobiernos son llevados por la gente más incapaz, la gente más ignorante, la gente más corrupta, la gente más cínica, se da una caquistocracia, que esto lo veían los griegos, y era justamente el gobierno de los incapaces, el gobierno de los irreductibles, el gobierno de aquellos que no tienen un sentido más que el sentido de la autoprotección para enriquecerse. Esa es una caquistocracia. Y en México, no descrito por nosotros, descrito por medios internacionales, ya se habla de que en México hay justamente eso. Yo puedo entender que el presidente no es causante de todo, pero sí puede provocar lo que después se causa. Y esta política de odio que vi este pasado fin de semana, que me impactó hasta el alma, espero, en primer lugar, no puedo difundir las imágenes. No puedo porque no me da mi corazón para hacerlo. Pero espero que compartan conmigo este momento en el que guardo un luto por la situación por la que pasa mi pueblo. Y espero que sea el principio del final de una página ignominiosa de México que le pido a Dios no se vuelva a repetir. Estamos en un momento crítico del país y pienso que de seguir así, esto tendrá un desenlace fatal para las siguientes generaciones. Y eso no lo vamos a permitir. La revolución del intelecto. Somos México llega a Aguascalientes. Este 24 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 24 de mayo. 18 horas. Pulgas Pandas Club de Golf. Aguascalientes, Aguascalientes. Presentado por Mujeres Empresarias Mexicanas, AC. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Gracias por permitirme estar de nuevo en contacto con Gabriela Siller. Ella es director de análisis económico y financiero del Banco Base y profesora de economía del TEC de Monterrey, que es para mí un referente importante ante nuestro público. Y te saludo, Gabriela. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Pues otra vez, Gabriela, las tasas de interés preferencial se van para arriba, 50 puntos base, cuarta vez que esta medida se tiene que tomar ante la necesidad de contener este proceso inflacionario que es del mundo y en lo particular de México, pero ya con el ingrediente de un programa para el control de precios que desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo creo que las tasas van a seguir subiendo porque la inflación le va a costar todavía mucho tiempo y mucho, yo creo que trabajo para poder disminuir hacia los niveles del 3%. Y el programa que anunció el gobierno no se ve que vaya a tener un impacto significativo sobre la inflación. Lo que sí es que se pudieran presionar más las finanzas públicas, sobre todo por la parte de subsidios que anunciaron. Y aunque dicen que se va a pagar con los excedentes petroleros, la verdad es que no, los excedentes petroleros no dan para tanto, porque están los subsidios a la producción de granos y demás, y por otra parte pues también está el subsidio al precio de la gasolina, que este subsidio, los estímulos, el precio de la gasolina, el que está sobre el jet y el estímulo adicional, pues sí van a tomar como 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, y ahí, Pedro, yo creo que lo mejor hubiera sido
que ese dinero se utilizara para incentivar al crecimiento económico. Este año se estima una tasa de crecimiento alrededor de 1.5% y obviamente es mejor enfrentar una alta inflación que, como bien mencionas, este proceso inflacionario es global. Primero se generó por la pandemia y ahora por la guerra entre Rusia y Ucrania, pero es mejor enfrentarlo con una economía que está creciendo bien que con una débil recuperación como lo vemos en México. Claro. Bueno, pues esta presión sobre las finanzas públicas, la verdad es que se nota porque a datos del primer trimestre el gasto en inversión física muestra un subejercicio del 33%. Este gasto en inversión física tenía el potencial de generar un mayor crecimiento económico y al tener un subejercicio, pues es como si hubieran recortado ese gasto, mientras que el gasto en otras inversiones o inversiones financieras, donde está la ayuda Pemex, muestra un sobreejercicio de más del 50%. Entonces, ese dinero yo creo que hubiera sido mejor utilizarlo para incentivar a la economía y que entonces así la población pudiera enfrentar mejor pues esta alta inflación que se ve a nivel global. Ahora, pues el tiempo seguirá pasando y en este año pensamos que el proceso inflacionario de todas maneras va a seguir dando números cada vez más altos. No obstante, este programa de contención, que coincido contigo, pues no llena ni siquiera las características mínimas necesarias porque nos está metiendo en una economía ficción y las economías ficciones son películas que nos pasamos que son aspirinas que no tienen, digamos, un efecto. Pero si pudiera, de aquí a fin de año, bajo estas condiciones, pudiéramos, entiendo que no tienes una bola de cristal, Gabriela, pero pudiéramos llegar a una inflación de 2 dígitos, ¿o lo ves poco probable? Todavía se ve poco probable, pero sí existe esa posibilidad. Si siguiéramos viendo hasta junio las mismas presiones inflacionarias que se han observado o que se observaron hasta abril, entonces pudiéramos terminar con una inflación en México alrededor del 8%. Ahorita la máxima inflación pues ha sido 7.72% anual. Y si las presiones inflacionarias se alargaran hasta el tercer trimestre, vaya que el precio del petróleo se volviera a subir por ahí de $130 por barril, que el maíz, el trigo, los mercados internacionales siguieran con alta volatilidad, pues entonces ahí sí pudiéramos ver una inflación alrededor del 10%. Y por lo mismo, pues espera que las tasas de interés sigan subiendo. En Estados Unidos, por ejemplo, pues esperan 2 incrementos más de 50 puntos base y otros 3 de 25 puntos base, lo cual podría llevar a la tasa de interés a un nivel de 2.75% allá, que es bastante agresivo porque del ciclo alcista anterior la Reserva Federal se tardó 36 meses en llevarle ese nivel y ahorita estaríamos hablando de poco más de 10 meses. Y en México, si el Banco de México le sigue el paso a la Reserva Federal, pues entonces la tasa aquí pudiera terminar en un nivel de 8.75%, que sería máximo histórico para la tasa de interés objetivo del Banco Central. Eso está tremendo. Veo que en los Estados Unidos viene la ratificación de Jerome Powell como presidente de la Fed y que lo que se trata con esto es de evitar, digamos, un cambio que pudiera provocar algún tipo de sorpresa. Las sorpresas en la economía ante planeación de mediano y de largo plazo no son muy buenas porque cambian las reglas. Yo veo por aquí algo que se está empezando a cocinar que no sé si lo consideres una variable, pero veo que desde México se lanzan a los Estados Unidos muchas señales de un intento de que las cosas no vayan tan bien entre los dos países. No vamos a la reunión de la Cumbre de las Américas, se hacen visitas a países que pudieran representar algún tipo de agravio para los Estados Unidos en función de los personajes con los que se entrevista el presidente mexicano. ¿Este tipo de variables las ves como posibles en lo que pudiera abonar en un mayor deterioro de nuestra economía? Claro, siempre la incertidumbre genera menor crecimiento económico. Sí, bueno, pues México depende mucho de Estados Unidos porque el 80% de nuestras exportaciones van para allá. Y si lo vemos con el 38% del PIB son exportaciones, el 94% son exportaciones no petroleras y el 80% van hacia Estados Unidos. Esto implica que el 29% del crecimiento económico de México depende de Estados Unidos y a las exportaciones. Entonces ahí deberíamos de estar generando mayores lazos, ¿no? En lugar de propiciar
pues cosas que generen incertidumbre, y sobre todo Estados Unidos pues como que está preocupado por los cambios en las reglas del juego en México, por las iniciativas y las reformas, particularmente lo que tiene que ver con la energía. Y bueno, pues hay otros asuntos como esto de, bueno, pues no ir a esta Unión de las Américas, a esta Comunidad de las Américas, que también abonan a la incertidumbre. Y yo creo que por eso en México, pues si bien nos va, este año vamos a crecer 1.5%, si Estados Unidos por alguna razón llegara a imponer sanciones a México, porque recordemos que en el Telecán pues se supone que no debe de haber, ¿no?, estos cambios en las reglas del juego, que se deben de apoyar las inversiones de los 3 países miembros, y si Estados Unidos llegara a imponer sanciones a México, obviamente esto podría llevar a la economía mexicana a una recesión por la caída en las exportaciones. El consumo también, por ejemplo, en México, pues bastante apoyado por las remesas que llegan del exterior, y esas remesas pues se originan en Estados Unidos. Entonces, si no se ve un panorama claro, la incertidumbre tiene el potencial de afectar al crecimiento económico en México, y sobre todo de afectar la parte de la inversión fija. Esto es la maquinaria, el equipo, los fierros con los que se produce. Y esto no nada más afecta en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo, porque sin inversión fija, pues no hay cómo producir. Así es. Sí, estamos viendo un panorama muy completo, muy y muy complejo también, de lo que pudiera pasar en los próximos tiempos, que, por cierto, ya el Banco de México ha fijado para regresar a niveles de inflación de 3% más menos 1%, hasta el primer trimestre del 2024, lo que nos marcaría de aquí hasta ese tiempo momentos de convulsión en el ámbito económico que pudieran afectar de una manera muy fuerte a todas las familias mexicanas que se han visto o reducidas en su ingreso, o con una pérdida de empleo, o con un problema, digamos, de estos catastróficos que a nivel familiar afectan de una manera muy importante. Como siempre, Gabriela Siller, gracias por estar conmigo en esta mañana. Te mando un abrazo y espero que tengas una extraordinaria semana. Igualmente, Pedro, un abrazo y muchas gracias por tenerme en tu programa. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Hay muchas inquietudes en torno a la Semarnat, a las manifestaciones de impacto ambiental, a la suspensión de algunos de los directivos de la propia Semarnat, en medio de este trazo que ha sido catastrófico sobre el Tren Maya y todas sus consecuencias que tienen, ustedes saben, deterioros por todos lados. Y quien ha estado muy pendiente y muy al frente de que esto no se lleve hasta el atropello es Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN, y que hoy estoy con ella en la mañana. Xóchitl, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio esta mañana. Pues ha sido una batalla dura, ¿no, Xóchitl? El tratar de evitar un ecocidio y de que en nuestro país se respeten las pautas de lo que pudiera ser el día de mañana una verdadera tragedia para un lugar que es un santuario de nuestra naturaleza, de nuestra biodiversidad, siendo México uno de los países que más tiene esto. Y desde tu punto de vista, ¿dónde estamos y hacia dónde va este asunto? Pues mira, antes que nada, yo lo que quisiera decir es que efectivamente el desarrollo siempre causa un impacto. Sí. Y el tema ambiental, desafortunadamente, es un tema que le llega tardío a la humanidad. Durante muchos años había una competencia brutal y la sigue habiendo. Por ejemplo, ahorita en la Amazonía es una cosa terrible lo que está pasando. Y esto generalmente se lo achacaban al neoliberalismo, o sea, decían pues que era un tema de arrasar con el medio ambiente a costa del crecimiento económico. Pero pues muchos países se dieron cuenta que era un perder y que teníamos que pues cuidar la naturaleza, porque ahí estaba la propia vida, la recarga de acuíferos, la calidad del aire. Y a partir de los años 80 pues empezó a haber una conciencia en hacer proyectos, pero haciendo estudios de impacto ambiental. Yo nunca me imaginé que esto lo podría estar viviendo con un gobierno de izquierda, el que estuvieran en contra de las energías limpias o renovables,
o que estuvieran en contra de hacer estudios de impacto ambiental. Es realmente terrible. Nadie se opone al Tren Maya. Creo que ahí el presidente tendría que tener claro. Los que hemos levantado la voz, lo que queremos es que se hagan las cosas bien. Y primero, el tramo 5, pues iba por una zona que efectivamente ya había sido impactada, porque entre más te pegas a la playa, menos impacto ambiental tienes en esa zona. Entre más te metes a selva adentro, pues más problemas, porque pues ahí prácticamente está todo virgen, ahí no sabes ni siquiera lo que tienes debajo del subsuelo, y los expertos que se han metido a través de los ríos subterráneos, pues afirman que es una red de ríos subterráneos muy endeble, que es un terreno tipo calcáreo muy muy delgado. Yo he estado ahí muchas veces en los cenotes y pues tú ves 20 centímetros y abajo está hueco. O sea, tú puedes caminar y a veces pueden pasar coches que no tienen un peso tremendo y no pasa nada. En la propia carretera Cancún, Playa del Carmen, Tulum, ha habido hundimientos porque pues efectivamente también hay hoteles que se construyeron sobre zonas que no eran las adecuadas con técnicas de construcción muy invasivas. O sea, tiene razón el presidente que en el pasado se hicieron cosas terribles, pero si hay cosas terribles, pues la Secretaría de Medio Ambiente tiene el remedio. Todos los hoteleros deben de tener una manifestación de impacto ambiental, todos. Eso no es pretexto para que el presidente diga, no, pues es que, a ver, ¿dónde estaban los ambientalistas cuando se construyó Cancún? Pues en muchos casos ni existían. Dos, si hay algún hotel que haya hecho algo indebido, pues el gobierno lo puede clausurar, o sea, pero yo te puedo asegurar que la gran mayoría han cumplido con los impactos ambientales. ¿Qué es lo que estamos reclamando en este tramo? Pues que se cumpla con el impacto ambiental, que la Semarnat se tome el tiempo para que con el cambio de trazo hagan los estudios y todos los demás tramos pues acaben presentando sus estudios de impacto ambiental. Por eso el juez otorgó la suspensión a los quejosos, porque tú no puedes empezar una obra sin estudios de impacto ambiental. Por supuesto que sí, y esta, por cierto, está en pendiente y se ha venido, digamos, posponiendo, pero de toda suerte, por lo menos hay un tipo de atención. Ahora, desde tu posición como senadora de la República, al frente de un frente que, pues, lo que trata de hacer es que esto se respete, ¿piensas que pudiera haber, con todo ello, una corrección para que se evite lo que aquí tú describes? Mira, yo creo que las renuncias de los funcionarios de Semarnat o el despido, cosa que no sabemos, se debe a que ellos saben perfectamente que pudieran estar cometiendo un delito. Finalmente el presidente en 2 años estará yendo, estaremos eligiendo en 2 años al nuevo o la nueva presidenta de este país, y los funcionarios que se van a quedar enredados en delitos ambientales son ellos. Yo ya he puesto una denuncia en la Fiscalía General de la República contra Fonatur o contra quien resulte responsable por la tala ilegal. O sea, talar árboles sin estudio de impacto ambiental es un delito penal. Y eso llevaría a la cárcel a los funcionarios de Fonatur que lo hagan. Hoy veía la nota que renuncian o despiden a más de 100 funcionarios de Fonatur. Sí. Alguien tiene que firmar esos documentos y yo creo que se están echando la bolita. ¿Quién firma la ampliación de 160,000 millones a 200,000 millones que va a costar el tren? En algún momento, como pasó en el caso de Emilio Lozoya, este gobierno se va a ir y va a tener que rendir cuentas este gobierno. Difícilmente el presidente, porque él no va a firmar el estudio de impacto ambiental. Él sí firmó un decreto que ojalá la Corte se apresurara a fallar, porque ese decreto que exime cualquier obra de estudios es un decreto que no puede estar por encima de la ley y de la propia Constitución.
Por eso el presidente trató de hacer ese decretazo para que los funcionarios se animaran, pero ellos saben de antemano que ese decreto es muy endeble y por eso yo creo que va a haber un momento en que la historia se ajuste en cuentas. Tu servidora ha presentado más de 20 denuncias de distintos temas. La última que acabo de presentar es contra Ignacio Ovalle, que es un bandido, así lo digo con todas sus palabras, desde la época de Luis Echeverría. Era el secretario particular de Luis Echeverría. Es de la época del presidente de la República. Fue jefe en el INI del presidente de la República. Y lo que hizo en Segalmex no tiene nombre. O sea, les daba a los productores frijol echado a perder para sembrar. Semilla de frijol, ahora sí que como decía el presidente, ya con gorgojo, sí. Los transaba con los precios de garantía. Y la última que hizo y que está acreditada por la Auditoría Superior de la Federación, tomó el dinero público para invertirlo en bolsa. Entonces, ese es uno de los N funcionarios que tu servidor ha denunciado, porque hay ilícitos, o las personas que murieron por haberles inyectado heparina contaminada en Tabasco, en el hospital de Pemex, que nadie se va a ir a la cárcel en este país por haber comprado medicamentos falsos o adulterados, porque el laboratorio reconoció que no eran de ellos. Entonces, hay un sinnúmero de denuncias, entre ellas la del Tren Maya, que es una de muchas, que yo estoy convencida que en algún momento de la historia se tiene que ajustar cuentas a este gobierno por la cantidad de corrupción. Ahí está el compadre de Rocío Nale, al que se le dio un contrato de 5,000 millones de pesos con una empresa que creó 10 días antes. Y te podría enumerar cualquier cantidad de problemas, entre ellas pues obviamente el Tren Maya. Pues no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, querida Xóchitl. Y bien lo dices, lo has dicho un par de veces, este gobierno tendrá que terminar en algún momento y tendrá que rendir cuentas en algún momento, todo a su tiempo. Xóchitl, como siempre, me da un enorme entusiasmo escucharte y te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a todo el auditorio y a seguir en pie de lucha porque ese Tren Maya sí que está arrasando la zona maya y además sin debida consulta a los pueblos indígenas, que ese es otro tema que también... Ese es otro tema enorme. Xóchitl, gracias, te abrazo. Un abrazo. También para ti, Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN. En todos lados hay, ¿no? Se cuecen habas. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos a la hora central, decirles que al celebrar el Día del Maestro, el día de ayer, Delfina Gómez, que es la secretaria de Educación Pública, anunció que los maestros que ganan menos de 20,000 pesos tendrán un aumento salarial del 7,5%. López Obrador reiteró en ese mismo acto que se van a revisar los contenidos, otra vez dice, vamos a revisar los contenidos de los libros de texto porque no quiere que en México haya creadores de bombas atómicas, sino más bien quiere que haya creadores de fraternidad, así sin la D. Ante más de 3,000 operadores de programas sociales, López Obrador aceptó la poca eficacia del aumento del 70% al salario mínimo ante la inflación. En dos bocas, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la ciudad, asegura que el signo de la cuarta transformación es el de las obras que realiza, que pronto se logrará la soberanía energética y que no se desperdicia el dinero, sino que se bien invierte. En Durango, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, habla de las bondades de su presidente López Obrador, que logró con su valor contener la epidemia por el COVID. Ebrard también hizo proselitismo en Tamaulipas con Américo Villarreal, como una estructura paralela a Morena para impulsar al candidato presidencial aprobado por López Obrador. Nació la organización Consorcio Cuarta T. Ahí vamos a ver todas las intenciones políticas para que Morena trate de quedarse con el poder luego de la transición en el 2024. Marco Cortés, presidente del PAN, respalda a César Verástegui, candidato blanquiazul, al gobierno de Tamaulipas y defiende a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Tamaulipas está tremendo. La violencia a todo, las carreteras inseguras, la gente en las ciudades es un verdadero
caos lo que se está viviendo en un estado ingobernable. Adrián Novelo, juez primero de distrito en Yucatán, aplaza hasta el 27 de mayo la audiencia en la que decidirá si se suspende por tiempo indefinido a las obras del tramo 5 sur del Tren Maya, que va de Tulum, de Ciudad del Carmen a Tulum. Playa del Carmen. Senadores exigieron al gobierno federal aclarar las renuncias de directores de la Semarnat. Advierten que detrás de estas podría haber autoritarismo. Ya escucharon ustedes a Xóchitl Gálvez hablar del tema. Tras la salida de Rogelio Jiménez Pons de la dirección de Fonatur, el 11 de enero más de 100 funcionarios renunciaron, acusaron presiones de los nuevos mandos para firmar aumentos millonarios al Tren Maya, que pasarán de 140,000 hasta los 200,000 millones de pesos para terminar la obra. Activistas y ambientalistas critican los cambios en la Semarnat, advierten que quienes entren deberán de acatar la ley. Víctimas del colapso de la línea 12 del metro solicitaron un amparo para evitar la demolición del tramo gemelo de la interestación Tezonco-Olivos para evitar que se pierda evidencia, según comunica Teófilo Benítez, abogado defensor de los deudos, así como de los heridos luego del colapso de la línea 12. Para el sistema de transporte trolebús Santa Marta-Chalco se invertirán 6,400 millones de pesos, tendrá 13 estaciones y las obras supuestamente concluirán en el 2024. López Obrador se comprometió por escrito con los gobiernos de Nuevo León y de Jalisco, emanados de Movimiento Ciudadano, a concluir presas y trenes suburbanos. Los asaltos en tráilers en las carreteras registran un incremento del 10% en el primer trimestre del 2022, según señala la Canacar. Aunque las autoridades de la Ciudad de México recibieron 297 millones de pesos por parquímetros entre el 2019 y el 2021, solamente se aplicaron 149 de los 297 en mejoras destinadas a lo que se supone para esto sirven los ingresos de los parquímetros en las vialidades en la Ciudad de México. La Concanaco interpuso 20 denuncias ante la Secretaría de Economía en contra de organismos empresariales apócrifos. Usuarios de Telcel reportaron fallas en la red a nivel nacional. No se pudieron realizar llamadas, tampoco navegar por Internet. En el primer trimestre del año, la Fiscalía General de la República registra un subejercicio de poco más de 1,442 millones de pesos en el combate al delito y al crimen organizado, una reducción del 36%. Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, es investigado por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión de impuestos por más de 400 millones de pesos, según revela la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda. En el INE no avanzan las investigaciones de Fuerza por México, de su líder sindical Pedro Aces, por pagos a proveedores dudosos por casi 93 millones de pesos. Se presentaron en las redes sociales 2 videos que espero que se borren de mi alma, en los que policías federales son masacrados por narcotraficantes, son torturados brutalmente y son después canibalizados en el más estricto sentido de la palabra. La pregunta que hoy les estamos haciendo es si ustedes consideran que hay hoy una institución en nuestro país que pueda cuidar a la seguridad de los mexicanos. Más del 95% me dicen que no existe una institución en México que nos pueda cuidar. La revolución del intelecto. Somos México llega a Aguascalientes. Este 24 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 24 de mayo. 18 horas. Pulgas Pandas Club de Golf. Aguascalientes, Aguascalientes. Presentado por Mujeres Empresarias Mexicanas AC. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Adriana Braniff en Miami, en los Estados Unidos, a quien saludo como siempre con mucho cariño. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días.
Hola Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Pues sí, aquí viendo que este fin de semana fue un fin de semana violento, no solamente en México como lo has reportado, sino también en Estados Unidos, porque está este tiroteo en Búfalo, en un centro comercial que era un supermercado, en una comunidad básicamente afroamericana, y pues llega este niño joven de 18 años de edad, vestido con camuflaje, y empieza a disparar, hay 10 muertos, en lo que se considera ya por parte de las autoridades un crimen de odio. Lo pasó en vivo en una plataforma llamada Twitch, que usan mucho los jóvenes, ya fue borrado el video, tenía una cámara en el casco militar, por cierto, y este pues es el último de estos ataques, Pedro, cuyos asesinos, porque hay que llamarlos, muestran en vivo lo que están haciendo en sus redes sociales. Bueno, también lo vimos por supuesto en México este fin de semana, ya hablaste de este terror. También hay que acordarnos, uno de los primeros que sucedió aquí en Estados Unidos fueron estas 49 personas muertas en una mezquita en Nueva Zelanda, y también hace un mes que vimos y narrábamos aquí este tiroteo en el metro de Brooklyn, en Nueva York, con 10 heridos. Joe Biden dio un mensaje el sábado en la noche y ya dijo la palabra que ha dicho desde que tomó posesión, desde que estaba en campaña justamente. Habló de terrorismo doméstico, de crimen de odio, del supremacismo blanco aquí en los Estados Unidos, y pidió trabajar juntos en esto. También Justin Bieber, que daba un concierto ese día en Búfalo, también pues habló del tema. Tengo un pedacito nada más de lo que dijo previo a su concierto, si quieres lo escuchamos. Because as we know, there's so much division in this world, so much racial injustice. And as you and I both know, racism is evil and it is diabolical. El racismo es cruel y diabólico, hay mucha división en el mundo y la juventud truena ante todo esto. Y fíjate, ¿quién lo dijera, no? Ahora Justin Bieber, en su calidad de ciudadano responsable, luego de que ha tenido historias de horror. Pero en fin, el hecho es que sí, bueno, si tiene todos estos seguidores, que sea un buen ejemplo, se me hace extraordinario. Qué bueno. Por supuesto que sí, porque pues también vimos ahí en Houston un tiroteo, no fue racial, pero ahí en Houston 2 muertos en lo que ya dijo el sheriff de Harris, que es Ed González, que fue por una discusión. Pero aquí hay dos temas a analizar en cuanto a estos tiroteos que estamos viendo en Estados Unidos. Uno son las armas y otro es ese crimen de odio que estamos viendo, que se interlazan entre sí, por supuesto. El tema de las armas, pues el poco rigor para hacer estos, ya es el tema que cada vez que surge un evento así vuelve a salir, que no son rigurosos los background checks, que es el chequeo de antecedentes penales. Está la segunda enmienda que hace y favorece la posesión de armas en Estados Unidos. En lo que va del año 2022 ya ha habido 198 tiroteos masivos. Un tiroteo masivo es cuando hay 4 o más muertos. 190, son 10 a la semana lo que estamos viendo. Y como reflexión de esto, pues hay que ver el momento en el que se encuentra el país, Estados Unidos, claro, el mundo también, está Ucrania, está lo que sucedió en México, pero hablando específicamente de los Estados Unidos, pues el momento en el que se encuentra el país, en los Estados Unidos. Hace 50 años se dieron pues estos grandes avances del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Hace 10 se elige al primer presidente negro, Barack Obama, y ahora estamos viendo esta violencia racial, no solo en contra de afroamericanos, sino también de latinos, antisemitismo terrible, sobre todo en las redes sociales, y parece que estamos transitando en un nuevo pasaje de la historia, porque lo de Búfalo no es un evento aislado, no es un evento realizado por un enfermo mental, es un patrón, Pedro, un patrón, y hemos visto varios ejemplos. Carolina del Sur, la sinagoga de Pittsburgh, lo que pasó en El Paso, Texas, con los latinos en el 2019, y eso es lo que estamos viendo, lo que dice Joe Biden, terrorismo doméstico, Pedro. Sí, es terrorismo doméstico y ese odio, ¿no? Ese odio racial que pues, y no solamente es en los Estados Unidos, si hablamos de nuestro país, yo creo que también tenemos que poner nuestras barbas a remojar, porque tenemos problemas en ese sentido, que históricamente la humanidad ha caído y ha sucumbido por muchos
de los torcidos caminos de la historia justamente por este tipo de divisiones. Sí, Así terrible, Pedro, terrible. Así es como estamos. Querida Adriana, como siempre, te mando un abrazo y que tengamos una semana en donde podamos dar informaciones, bueno, que nos den algo de entusiasmo. Gracias y buenos días. Claro que sí, Pedro, aquí al pendiente. Un saludo por allá. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Supimos de la tragedia en la línea 12 del metro, pero después de ella, ¿en dónde están las responsabilidades de aquellos que la ejecutaron, que hicieron las compras para los equipos, que le dieron el mantenimiento y que le dan? Y en ello ya ha habido una acción muy determinada de parte de un grupo de senadores. Kenia López Rabadán, como vicecoordinador de el PAN en el Senado, nos habla de una iniciativa de juicio político hacia Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, por su presunta responsabilidad en estos hechos. Y Kenia, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, pues efectivamente, la verdad es que las decisiones que se han tomado desde la jefatura de gobierno son muy lamentables y claramente no está respetando lo que dice la Constitución y claramente está violando la ley de responsabilidad de servidores públicos. Ante esto, es necesario, pues, que la Cámara de Diputados analice y posteriormente el Senado de la República la posibilidad real de destituir a la señora Claudia Sheinbaum de su cargo. ¿Por qué? Por algo muy elemental. No obedece las leyes y está deteniendo las investigaciones para saber quiénes son los culpables de la línea 12. Bueno, es obvio que ahí va a haber una resistencia porque, digamos, los dos caballos negros que tiene el presidente de la República están involucrados en lo mismo, que es Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, y que ella incluso se ha resistido hasta el punto en que la empresa a la que se le contrata para llegar a un diagnóstico, ahora se le demanda porque llegó al diagnóstico. Sí, efectivamente, una empresa que ella escogió, DNB, una empresa que no solamente escogió, sino además pues adjudicó de manera directa, pagó, por cierto, con el dinero de los mexicanos, y cuando ya no le gustó lo que dijo, porque pues sí le gustó mientras decía que la culpa era de los pernos, ¿verdad? Ahí claro, sí estaba de acuerdo con la empresa, pero cuando dijo que entre otras cosas la culpa era de que no hubo mantenimiento, y pues el mantenimiento lo tenía que haber hecho ella, la jefa de gobierno, y específicamente pues Florencia Serranía, que era la titular del metro, y además la encargada del mantenimiento, pues entonces ahí empieza a descalificar a la empresa, dice que no, bueno, incluso amaga con denunciarla. Es algo, me parece, inentendible. Tuvimos que estar a tirones, digamos, a jalones, medios de comunicación, sociedad civil organizada, partidos de oposición, para exigir que el tercer informe se conociera. Algo increíble que no podría suceder en otra parte del mundo, pasa aquí en la Ciudad de México, y evidentemente lo que nosotros decimos, ante tantas irregularidades y ante la falta de justicia para 26 familias que perdieron a un ser querido y para más de 100 personas que salieron lesionadas por ese derrumbe, pues evidentemente nosotros, sabiendo que es muy complicado, por supuesto, porque la votación requiere la mitad más uno de los legisladores de la Cámara de Diputados, de los diputados federales, para aprobar este juicio político, nosotros decidimos acudir a las instancias necesarias, en este caso a la Cámara de Diputados, y acudiremos a las instancias nacionales e internacionales, Pedro, porque es necesario saber quiénes son los responsables. Hoy no hay ni una sola, más de un año, y no hay ni una sola persona, ni, digamos, sancionada, ni en términos penales, ni en términos civiles, ni en términos administrativos. Pues pareciera que no pasó nada en una tragedia tan lamentable. Sí, esto no puede quedar así, porque simplemente tiene que haber una responsabilidad en todo esto, y en nuestro país hemos llegado a un punto en donde pasa todo y no pasa nada, Kenia, y eso creo que una función como la de ustedes debe de ser persistente en el objetivo de que la ley se respete y que haya un principio de congruencia ante una tragedia de esta naturaleza que en cualquier parte del mundo ya hubiera arrojado culpables y responsables. Pero en fin, hay que seguir luchando en ello, y Kenia, yo te agradezco tu actitud,
tu postura y la del grupo que engloba esta iniciativa, porque pues la sociedad mexicana está a la espera de que haya justicia, Estado de Derecho, gobernabilidad, respeto, en fin, comparecencia ante la ley. Gracias como siempre por estar conmigo esta mañana, Kenia. Buenos días. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio, y por supuesto desde el Senado de la República seguiremos defendiendo a México de este gobierno que es verdaderamente inhumano e insensible. Muchísimas gracias y la mejor semana para todos. También para ti. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Aquí con mi querido Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana. Ingeniero, muy buenos días en este inicio de semana a todos los que nos ven, muchas gracias. ¿No viste el eclipse? No, fíjate que no lo vi, me quedé dormido. ¿Sabes que se empezó a ver como al 10:45 de la noche? Tampoco era tan... ya estaba yo en un mundo raro. Era hora AAA. Era hora AAA. Pero sí, no lo vi. Pero bueno, hoy quiero tocar un tema. Ayer que se festejó el Día del Maestro en nuestro país, vaya representante que tenemos en la oficina de Vasconcelos, la Delfina Gómez. Con doña Delfina. Híjole, mano, es francamente lamentable. Ahorita estaba en la conferencia mañanera. Me llama profundamente la atención que Delfina Gómez no sabe hablar. O sea, su forma de expresarse te habla mucho. ¿El presidente sí sabe? ¿O? No saben hablar. O sea, estamos gobernados por una bola de ignorantes. Y ayer justamente el presidente lo decía con esta frase que pasará a la historia de que no queremos inventores de bombas atómicas, ¿no? Cuando hablaba sobre lo que se espera de la educación en nuestro país. Queremos creadores de fraternidad. Pero, ya nos libró el presidente de cualquiera de los integrantes del proyecto Manhattan, ¿no? Pues gracias, yo creo que al contrario, yo creo que la educación debe de ser algo que se fomente, pero vamos a escuchar qué es lo que decía el presidente el día de ayer. Ese periodo llamado neoliberal o neoporfirista. Ahora queremos una formación orientada al humanismo, que nada humano nos sea extraño, que en todos los libros, aunque se trate de ciencias naturales, haya un tronco común dedicado al humanismo, a las ciencias sociales, que primero nos formemos como buenos seres humanos, como buenos ciudadanos, y luego, buenos científicos, eminencias, pero que no abandonemos nuestro humanismo. No queremos inventores de bombas atómicas, no, queremos creadores de fraternidad. No queremos inventores de bombas atómicas porque lo que buscamos es fraternidad. La gran mayoría de los científicos que formaban parte de este proyecto Manhattan eran lumbreras de su momento. Claro. Eran gente sumamente inteligente, interesante y aparte de todo que hicieron historia. La bomba atómica es uno de los elementos nocivos de su ciencia, pero pues también estaban presionados por un ambiente de guerra que se estaba viviendo en esa época, ¿no? Mira, todo en la vida tiene que verse en un contexto. Y este hombre descontextualiza lo que descontextualiza, porque poco sabe el presidente de lo que fue en realidad ese proyecto Manhattan, y aquí se atestigua. Ahora, otra cosa importante que sucedió el día de ayer es que debemos de dejar de hacer romántica la pobreza, ¿no? Porque creo que es parte de este discurso que tiene el presidente, buscar el que no seas aspiracionista, hacer de la pobreza un romanticismo, dignificar la ignorancia, porque eso es lo que se hace, se dignifica la ignorancia con lo que está proponiendo en materia educativa el presidente, y sobre todo tener un digno representante en la Secretaría de Educación Pública. Tenemos una mujer que es una probada corrupta, que no sabe hablar, que dice sexto de primaria, que no tiene ningún elemento para sacar adelante al país en materia educativa, que debería de ser uno de los pilares fundamentales. Hablemos de la dignificación de la pobreza, por ejemplo. Ayer se anuncia, dentro de este discurso que hace la maestra
Delfina, que se va a aumentar en un porcentaje el salario de los maestros que ganan menos de 20,000 pesos. Y en específico el aumento al salario a los maestros que ganan menos de 12,000. ¿De cuánto es el aumento? Del 3%. Se les va a aumentar a los maestros un 3% de su salario cuando traemos inflaciones del 7 o del 8. ¿De qué les va a servir el aumento? Ahora, por eso, por un lado, en la educación. Y por otro lado, a nivel salud, contratamos 500 médicos cubanos de a 145,000 pesos mensuales. Espero que el día de mañana no empiecen a llegar maestros cubanos. No dudes que empiecen a llegar maestros cubanos a querer implementar este tipo de teorías en la Sierra de Guerrero, allá con los doctores, ¿no? Diciendo y demeritando nuevamente a los docentes. Pero esta dignificación de la pobreza a mí se me hace lamentable. Tenemos un sistema educativo precario, que no es precario desde ahorita, desde ya, hombre. Llevamos tiempo arrastrando lo que es la politización de la educación. Pero no se les olvide que una de las primeras acciones que hizo Andrés Manuel López Obrador al llegar a la presidencia de México es decirle a los maestros que no tienen que ser evaluados. Tenemos maestros que no saben de lo que están dando clases. Tenemos maestros que llegan y dicen, a ver quién sabe y a ver quién le contesta. Esto se genera por la herencia de plazas que un hombre fue maestro, pero después le llega esa posición a su hijo, que a lo mejor es un iletrado, tú y yo lo hemos vivido. La mayoría hay muchos que son iletrados, y lo único que tienen es un apoyito del gobierno que va entre los 5,000 y los 8,000 pesos. Es una rentita que te cae ahí por no hacer absolutamente nada, y por supuesto, la utilización de los maestros para efectos políticos es muy importante. ¿Por qué tenía tanto poder el Bester Gordillo? ¿Por qué tenían tanto poder los líderes magisteriales? ¿Por qué? Pues por la base. ¿Por qué? Porque la gente, ¿a quién le hace caso? ¿Al curita y al maestro? Entonces los maestros se convierten en acarreadores políticos, y este aumento salarial que les ofrecen pues es simplemente una bonificación al esfuerzo. Fue su regalito ahora en del materia electoral. Entonces, es feo ver que el modelo educativo que está queriendo implementar el presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente es de retroceso, es de ignorancia, es querer sacar conceptos de los libros, es querer no tener a grandes lumbreras, porque lo que quiere el presidente de la República es dignificar la ignorancia. Además, estamos viviendo un cambio de sistema educativo en el mundo, en el que tenemos que abrazar al futuro. Y sobre todo aceptar que es una tremenda evolución en la educación. Y esa evolución no se da nada más en libros de texto así como así, se da a través de aplicaciones, a través de formas que en la tecnología te presentan maneras de aprender, de entender lo que son disciplinas que a lo mejor todavía ni siquiera están, ni se han generado o que están empezando a nacer, y hacia dónde va el mundo. Claro. O sea, hacia dónde va el mundo. No una educación estática que me da la impresión que es un tanto retrógrada, porque pues imagínate el concepto que puede tener la cuarta transformación de cómo se educa en este momento en las principales escuelas del mundo. Imagínate el concepto que puede tener esta transformación de cuarta, nada más para explicar el eclipse de ayer. No, pues, yo quiero ver que nos expliquen cuál es el fenómeno del eclipse. Entonces, este tipo de la ignorancia que reina en este país con estas personas es lamentable. Es muy lamentable. Muy triste que esto compromete al presente y al futuro de nuestros hijos, de las siguientes generaciones. En un mundo que ya terminó la época moderna y que estamos empezando a ver, estamos en el parteaguas de un cambio de época. Y en este cambio de época tenemos que ser muy agresivos para tomar la vanguardia y no quedarnos en la retaguardia de los países que así se van a definir los países en el futuro. Países con buena educación y países con una educación arcaica. Hoy, el tener educación hace la diferencia. Es el valor agregado. Entre el poder hacer y no poder hacer. Ya de por sí las plazas de trabajo están peleadas, y cuando llegas siendo un ignorante y sin experiencia, dudo mucho que te la vayan a dar. Muy problemático. Por lo menos el nivel maestría es necesario para poder conseguir un trabajo. Sí. Mínimo. Si en términos de justicia no tenemos un espacio que nos dé un principio de esperanza de que en este país hay una aplicación de la justicia,
Si no tenemos un modelo educativo, digamos, acorde a nuestros tiempos, ¿sí? Y un sistema de salud que nos permita a los mexicanos tener un descanso mental, en lo que podría ser verse comprometida la salud de cualquier ser humano, porque finalmente ahí estamos todos, importando médicos cubanos, trastocando el modelo educativo, que ya es malo, para hacerlo peor. Estamos viendo un retroceso muy grande en materia educativa y esto nos va a costar trabajo recuperarlo. Eso va a ser muy difícil. Entre otras tantas cosas. Muy difícil, muy difícil. ¿Saben qué le falta a esto? Le falta nivel. El nivelito en el que se mueve este gobierno está llevando a nuestro país a un esquema de mediocridad. La dignificación de la ignorancia. Es digno ser tonto, porque la gente que es inteligente, que merece las becas, ya no las merece, porque ahora son para todos, porque ya la meritocracia, pues ya no vale la pena. Imagínate tú, tu inteligencia hace sentir mal al que no la tiene. Claro. Entonces, el culpable eres tú. Es mejor porque ser tú niño. sabes. Sí. Entonces, tú le haces sentir a ellos que no saben, entonces eres malo. Entonces, lo que hay que hacer es que todos seamos igual de estúpidos, no vaya a ser que se sientan mal. No, y además, eso hace que el país sea más gobernable. Ah, por supuesto. Por supuesto, entonces puedes sacar programas como Jóvenes Construyendo un Futuro y decir, miren, los voy a ayudar. O un sistema de adoctrinamiento en la educación que te lleve a ser de este Tlatoani un dios. El culto a la personalidad. Es un hecho. Bueno, gracias, querido Pedro. Gracias. Como Gracias siempre, a todos hacemos un ustedes corte. y buen inicio de semana. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM. Equilibrio. Eventos interesantes en este pasado fin de semana. Y Alex Reyes nos tiene el recuento. Te saludo esta mañana, querido amigo. Hola, Pedro. Muy buenos días. Gusto en saludarte. Que sea una gran semana para ti, para todo el auditorio. Esta mañana desde una hermosa y pletórica ciudad de Guadalajara, Pedro. Y estoy aquí porque en unos minutos más, a las 11 de la mañana, se van a dar ya todos los detalles de un evento sin precedentes en la historia del deporte mexicano. Y mira que hemos organizado grandes eventos, pero nunca quizá después de un campeonato mundial, desde luego, algo de este nivel. Se anunciará el Masters 1000 de Guadalajara en el tenis femenil para el mes de octubre. Un evento, por ejemplo, nada más para que nuestros amigos alcancen a dimensionar, el Abierto de Acapulco, que es un maravilloso evento año tras año allá en el Pacífico mexicano. Bueno, pues es una categoría 500. Ahora, en octubre, llegará un 1000. Abajito de los 4 Grand Slam están 9 torneos, solamente 9 a nivel mundial de categoría 1000. Y uno de ellos, a partir de este 2022, estará en México y en Guadalajara. Una noticia que me parece de lo más atractivo que hemos tenido en los últimos años para el deporte mexicano. Y ya te platicaré más y le platicaré más a nuestros amigos, querido Pedro. Por otra parte, están listas las semifinales del torneo mexicano. Están los 4 mejores, así es que quien diga que fue injusto, que el arbitraje tuvo que ver, bueno, pues siempre el que pierde siempre se quejará. El caso del Puebla, que fue superado el fin de semana por el América 3-2, con algunas decisiones discutibles, pero en el resumen general, América fue mejor y derrotó 3-2 al equipo de la franja. Henry Martín, Diego Valdés y Alex Cendejas anotaron por el equipo americanista. Así es que después, ¿qué cosas tiene el fútbol? Hace 2 meses y medio hablábamos de la peor crisis en la historia del América. Hoy es semifinalista de la mano de un técnico que tampoco nadie imaginaba. Es Francisco Tano Ortiz. El superlíder, el equipo del Pachuca, batalló, pero al final también se impuso con marcador de 5-4 en el global al Atlético de San Luis. 3-2 el sábado. Nuevamente Nico Ibáñez, el delantero sudamericano, ex del San Luis, se convierte en la gran figura. Y entonces quedaban listos los partidos de ayer. Atlas, con la ventaja que sacó en el Estadio Akron de visitante, manejó el partido y ayer empata 1 con las Chivas Rayadas del Guadalajara, y con esto el campeón está vivo y va por el bicampeonato. Hay que recordar que solamente 2 equipos a lo largo de torneos cortos han logrado el bicampeonato. Uno es Pumas, con Hugo Sánchez hace 17 años,
y el otro el equipo de León hace 7, 8 años también fueron bicampeones. Hoy las posibilidades del Atlas están intactas y jugará ante los Tigres del Universitario de Nuevo León, que eliminaron al cuadro de Cruz Azul, a pesar de que perdieron ayer 1-0 allá en la Sultana del Norte. Tigres pasa por mejor posición de la tabla, y así quedaron entonces las semifinales: Pachuca número 1 contra el América número 4 y Tigres número 2 enfrentando al campeón, los rojinegros 3 del torneo. Este mismo lunes conoceremos los horarios de cómo se jugarán estos partidos. Y hablando de semifinales, hoy se juegan los partidos de vuelta en el fútbol, la Liga Femenil. Los equipos que hoy juegan de locales van contra corriente. Primero Tigres, derrotó 2-0 el viernes a las Chivas, y hoy aquí en Guadalajara el equipo tapatío buscará remontar esta desventaja. Y la sorpresa, me parece, es que Pachuca, que ha venido creciendo en el torneo, derrotó 2-0 a las campeonas Rayadas de el Monterrey. Y con esto, bueno, pues las dos escuadras favoritas, Monterrey y Chivas, tienen que remontar. En lo que se refiere a la Liga de España, Javier Aguirre parece que puede lograr el milagro de salvar al Mallorca. Ayer ganaron 2-1, el último gol ya prácticamente instantes del final, pero un gol que puede valer oro, y la salvación. Le dan 3 puntos y colocan en la posición 17 al Mallorca de Javier Aguirre, y tiene que ganar o empatar, o que el Cádiz no gane para que el cuadro de Javier Aguirre se mantenga, Pedro. Y bueno, en el tenis, hoy inicia la participación de Renata Zarazúa. Mucha suerte, justamente también tenista tapatía, que inicia su torneo de quali, la calificación, buscando acceder nuevamente al cuadro principal de Roland Garros. Allí también estará la potosina Fernanda Contreras, un apellido ilustre en el mundo del tenis. Ojalá la potosina también tenga mucha suerte. El fin de semana, tanto Iga Swiatek, la polaca, que está en un nivel bárbaro y que muy factiblemente la veremos en Guadalajara en el mes de octubre en el Masters 1000, ganó su 5º título consecutivo en este 2022, 27 ganados, 0 perdidos, una racha extraordinaria de la polaca, que ayer ganó el Abierto de Roma, al igual que Novak Djokovic. El serbio gana su primer título del año, primero en más de 135 días, y con esto, ante la lesión de Rafael Nadal, se pone como el gran favorito para Roland Garros en esta lucha extraordinaria entre los 3 grandes. Novak Djokovic llegó a 38 títulos de Masters 1000, 36 de Rafael Nadal y 28 de Roger Federer. Esta trilogía maravillosa que nos ha regalado el tenis en los hombres. Bueno, ayer Djokovic regresa a la victoria y al título. Y finalmente la NBA, se fue el campeón. Los Bucks de Milwaukee quedan eliminados ante los Celtics, y se fue el mejor equipo de toda la temporada, Pedro. Los Soles de Phoenix cayeron ante los Mavericks de Dallas, y ya están listas las finales de conferencia, y de todo esto platicaremos a lo largo de la semana. Una gran jornada para ti de inicio de esta semana, Pedro. Un abrazo y muy buenos días. Gracias y buenos días, querido amigo. Un abrazo a todos los amigos en Guadalajara, donde te encuentras. Gracias, querido Alex. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Bueno, antes de terminar, nada más decir que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, conjunta un total de 808,000 millones de dólares de inversión extranjera directa en el 2021. De ahí se arroja para México una inversión extranjera directa de 31,621 millones de dólares en el 2021, que significa casi un 4% menos de inversión que lo que fue, por ejemplo, el 2019. Y aquí lo importante es la tendencia. Estamos viendo una decreciente tendencia en inversión extranjera directa en nuestro país. El país que más invirtió en México en el 2021 fue Estados Unidos, con un 47,5% de la inversión total. España, un segundo lugar, con 13,7%, y en tercer lugar, fíjense, Canadá, con un 6,5%. Y la base de este comentario es que estamos empezando a ver cómo es decreciente
la inversión extranjera directa en nuestro país. En el último anuncio de política monetaria, el Banco de México proyectó un panorama más complejo para la inflación, con lo que parece anticipar un alza de 75 puntos base, aunque también buscará enviar un mensaje al gobierno federal sobre la necesidad de una estrategia más restrictiva, pese al plan antiinflacionario que puso en marcha recientemente la Cuarta Transformación, y que ya Gabriela Siller nos dijo al principio de este programa que este proyecto de contención de la inflación es totalmente inoperante para los fines de lo que hoy se le pega a nuestra economía, en función de lo que también le pega a la economía del mundo. Con esta información nos vamos. Gracias como siempre por el favor de su atención. Esperamos contar con ella a lo largo de nuestras emisiones aquí en nuestras plataformas. Bueno, primero estará Adriana Braniff a las 5 de la tarde, después estará un servidor a las 6 de la tarde, luego Dore Ferriz va a estar a las 7 de la noche y Pedro Ferriz a las 8 de la noche en estas producciones que estamos haciendo de diferentes puntos de vista sobre Central Life a lo largo de esta jornada en análisis ya avanzado el día, para que ustedes tengan información y contacto con nosotros, como nosotros también, por supuesto, lo deseamos con ustedes. Esto ha sido todo. Gracias, como siempre. Gracias por su presencia aquí y estaremos en contacto a lo largo de estas transmisiones. A nombre de mi equipo de trabajo me despido y le invito para que siga con nosotros en centralfmequilibrio.com. Gracias y buenos días. La revolución del intelecto. Somos México llega a Aguascalientes. Este 24 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 24 de mayo. 18 horas. Pulgas Pandas Club de Golf. Aguascalientes, Aguascalientes. Presentado por Mujeres Empresarias Mexicanas, AC. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.